Estamos estudiando la fórmula del liderazgo, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan lo que hemos visto en estos 3 domingos anteriores? ¿Cuál fue la primera? Segunda. Tercera. ¿Qué? Cuidado, ¿qué? Ok. Y hoy vamos a mirar la cuarta C, que es competencia. Y cuando nosotros hablamos de competencia, a menudo, ¿qué pensamos? Pensamos en una carrera, ¿verdad? Pensamos en una pelea de boxeo, pensamos en una carrera de autos, pensamos en una final del mundial. Cuando todos los ojos del mundo están ahí, puestos ahí, porque quizás es el deporte que más reúne masas, el más popular quizás, y millones están ahí con sus ojos centrados para ver cuál es el mejor, a ver quién va a ganar, ¿verdad? ¿Quién es el campeón? ¿Quién se va a coronar? Esas son las competencias que de pronto nos saltan a simple vista o en el momento en que pensamos en una competencia. Y vemos en muchos aspectos competencias y algunas nos gustan demasiado. ¿Como cuáles? Cuando hay bastantes negocios, pues el precio es más barato, ¿cierto? Cuando hay menos negocios, ellos mantienen un precio, pero cuando ponen otro negocio, aquel bajó un poquito, entonces este tiene que nivelarse, y cuando abren otro, y entonces entre más negocios haya, el precio baja más y es favorable para nosotros. Eso nos gusta, esa competencia. Es difícil competir si los precios suben. Vemos que también es buena porque ellos se esmeran también cuando hay competencia por hacer unos buenos productos y llevarlos a un buen precio para poder conquistar un mercado. Entonces, en medio de todas estas ideas de lo que es competencia, podemos mirar que ellos buscan al final un beneficio personal. Buscan mantener su economía saludable, poder vivir cómodamente o poder garantizar un futuro económico a sus familiares, cosa que no está mal. Y todo esto lleva un esfuerzo, una dedicación, un sacrificio, etcétera, etcétera. Pero al final están buscando su propia gloria. Pero la competencia que hoy abordaremos es la obra que Dios hace en aquellos a quien Él llamó para su gloria. Esta competencia es ser calificado, es ser apto y hacer las cosas adecuadamente para que la gloria de Dios sea la que brille cuando nosotros terminemos la carrera. ¿Cuántos les gusta eso? Entonces, y podemos mirar muchos ejemplos, ¿verdad?, de competencias. Pero al final lo que importa de esta competencia es que el nombre de Dios sea glorificado. Eso es lo que al final nos debe importar. Al final, cuando nosotros llegamos a ser competentes, no podemos pensar que somos más que los demás. No podemos pensar que merecemos más que los demás, porque esa no es la esencia de esta competencia. Y una deportista se llama Susan Young. Ella, después de ganar el oro en los Olímpicos de 2021, Olímpicos de invierno, después de muchos intentos y de una vida llena de obstáculos en las que Dios trató con ella, formando su carácter y enseñándola por medio de su palabra, ella pudo decir unas palabras porque ella entrenaba en su fuerza, hacía cosas en su fuerza, pensando en obtener un premio por su esfuerzo, y no es malo esforzarse, debemos hacerlo, pero ella estaba confiando en ella misma. Pero cuando Dios empieza a tratar con ella y ella se somete a ese trato del Señor, entonces al final ella dice, gane o pierda, aprendí mucha, y a veces por las malas, que mi identidad no radica en mis logros, sino en ser una hija de Dios. Obviamente ese año ganó la medalla olímpica y la dedicó al Señor. Puso por encima de todo, aún de sus logros, aún de la capacidad física que tenía, puso primero al Señor. Porque llegó a entender que su competencia no dependía de ella, sino de Dios que se la daba. Puedes entrenar, puedes ser un deportista de alto rendimiento. Si Dios no lo permite, no lo vas a lograr, aunque no lo reconozcas.
aunque creas que viene de ti, aunque creas que lo lograste por ti, al final es Dios quien permite todo esto. Cuando ella aprendió a honrar a Dios y a saber que la victoria era porque Dios se la daba, entonces descansó en Él y se preparó para Él. Y entonces llegó la victoria, y lo que ella ahora hace es glorificar a Dios en todo momento. Ahora su vida le pertenece a Cristo y lo lleva en todas partes. Entonces, vamos a mirar hoy, vamos a ir al Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, y vamos a centrarnos. Vamos a leer una porción de la Escritura, pero vamos a estar navegando por los primeros 4 capítulos, porque ahí vamos a mirar todo el contexto de lo que vamos a desarrollar. Entonces, he llamado a esto una competencia, una carrera de fe y preparación. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 36 es el texto base, pero nos vamos a estar moviendo entre los primeros 4 capítulos, no nos vamos a salir de ahí. ¿Y qué es la competencia? Pues calificar, ser apto y hacer adecuadamente las cosas, o estar adecuadamente preparado. Entonces vamos allá y vamos a hablar del liderazgo, porque de esto se trata esto. Pero todos nosotros hemos sido llamados a liderar. Ninguno de nosotros, por más que quiera, puede desentenderse de esto. Nadie. Ya que en el menor de los casos, los pastores han sido llamados a guiar al pueblo de Dios. Los padres han sido llamados a guiar a sus hijos. Los hermanos mayores a sus hermanos menores. ¿Verdad? Usted como jefe ha sido llamado a guiar a aquellas personas que son empleadas. Pero en el menor de los casos, si usted no está liderando a nadie, usted tiene que liderar su vida. Así que nadie puede escapar del liderazgo. Nadie puede decir, no, que yo no soy líder de nada. No, debes liderar tu vida. Debes pelear contra esos deseos pecaminosos que se levantan. Entonces no podemos escapar de esto. Entonces, ¿cómo estamos asumiendo el liderazgo que Dios nos entregó? Esa es la primera pregunta que salta para hoy. ¿Cómo estamos asumiendo el liderazgo que Dios nos entregó? Y quiero que quede esto aquí retumbando en nuestros oídos. Todos somos líderes. Todos estamos liderando algo. ¿Ven? Entonces, vamos al texto. Dice la palabra, primer libro de Samuel, capítulo 2, desde el versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vamos a dejar ahí la lectura por ahora y vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por su gran amor y su misericordia, Señor. Gracias por su infinita gracia con la que usted nos ha llamado y nos ha equipado, Padre, porque inmerecedores somos de su amor y de su gracia. Pero a usted le ha placido, Señor, llamarnos. A usted le ha placido que estos pecadores, Señor, hayan venido al arrepentimiento para ser usados por usted. Yo le pido en esta mañana, Padre Santo, que quite todo argumento humano de mí y que sea usted hablando a su pueblo, así como me habló a mí todas estas noches, Padre.
Prepare su pueblo, Señor, para ejercer el liderazgo que usted demanda, Señor. Que podamos entender, Padre, que no escapamos de esto, pues todos usted nos ha llamado a liderar algo, Padre Santo. Que sea su nombre glorificado, Señor. Que sea Cristo exaltado, Padre. Y que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor y todo el poder sean para usted, Padre, que es el único que lo merece. En los méritos de Jesucristo oramos. Amén y amén. Entonces, lo primero, vamos a ver solamente 2 puntos sencillos. Un liderazgo incompetente y un liderazgo competente. Y vamos a mirar en estos pasajes, un liderazgo incompetente es lo primero que vamos a mirar. Y entonces vamos a comenzar con esta narrativa que hay acá en el capítulo 2, donde empieza hablando de los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? Elí era el sumo sacerdote de Israel en ese momento, y sus hijos Ofni y Fines eran los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo. Estos hombres, dice la palabra, que eran hombres impíos. En el hebreo original dice que eran hijos de Belial, hijos del diablo. Imagínense esto, unos hombres que estaban en el sacerdocio, ejerciendo el sacerdocio al cual fueron llamados, y tienen este calificativo, hijos del diablo. Imagínense lo que estaban haciendo. Dice que no tenían conocimiento de Jehová. Estos hombres eran sacerdotes por linaje, porque eran los hijos de él. Porque el sacerdocio venía de la línea de Aarón. Entonces ellos venían, por linaje eran sacerdotes, habían sido llamados sacerdotes. Pero saben, estos hombres eran unos malvados, dice la palabra que eran impíos, eran malvados, eran despreciables. Esto era terrible, ya que estos sacerdotes inicuos en algún momento iban a reemplazar a su padre como el sumo sacerdote. Era aún peor. Eran los que estaban en la línea de reemplazo al sumo sacerdote, que era Elí. Entonces, no tenían conocimiento de Jehová. Y dice, ¿y cómo así que no tenían conocimiento de Jehová? Si eran los sacerdotes que estaban ministrando. Y ahí el primer problema. No tenían conocimiento de Jehová, no conocían a Dios. Ellos estaban ahí como aquellos hijos que de pronto están esperando y su padre es empresario y ellos saben que por herencia les toca la empresa. Pero ellos no van a prepararse para manejar esa empresa. Ellos están esperando y saben y dicen, por derecho, por herencia me toca la empresa. Y nadie está diciendo que no, pero cuando no se preparan para asumir lo que les toca por derecho, entonces esas empresas, ya he visto varias que terminan fracasando en manos de estos incompetentes herederos. Esto nos deja ver que ellos estaban haciendo algo que no habían aprendido a hacer bien. Ellos quizá habían visto a su papá ejercer el sacerdocio y eso era lo que ellos estaban haciendo, lo que vieron por encima, pero no tenían una relación con Dios, no tenían una intimidad con Dios. Solo habían visto a su padre ejercer el sacerdocio, pero ellos nunca conocieron a Dios. Y eso es triste. ¿Cuántos padres hoy en día somos cristianos, le servimos a Dios y lo hacemos fielmente? Y nuestros hijos pueden ver un ejemplo, pero nosotros no los estamos instruyendo. Que no es lo mismo. Yo puedo darle ejemplo a mi hijo, pero yo tengo que sentarlo y enseñarle la Escritura, porque al final su ejemplo no termino siendo yo, sino Jesucristo. Y eso tengo que enseñarles, es mi responsabilidad enseñarles a ellos la palabra. Entonces, esto da muestra de la incompetencia del sumo sacerdote y que era padre al mismo tiempo, porque ellos no conocían a Jehová. Entonces, ¿cómo podemos explicar de que mi padre conoce a Jehová y yo no conozco a Jehová? Porque no se dedicó a mostrarme, a enseñarme al Señor. Eso es así de fácil. Esto nos da una lección de que nosotros a veces asumimos que siendo buenos cristianos, nuestros hijos también lo son. Pero esto no es así.
Esto no es así. Debemos instruir a nuestros hijos y no pensar que ellos lo van a asumir solos. Nosotros sabemos que el evangelio está siendo atacado constantemente. La juventud está siendo atacada constantemente. Los dardos no paran desde todas las direcciones. Entonces eso nos tiene que llamar a una reflexión a nosotros, a tener una mayor responsabilidad frente a esto. ¿Cómo está siendo nuestra actitud frente a los hijos? Mira lo que hacían estos hombres. Aquí hay algo que salta el versículo 13. Mira el versículo 13 y dice que era costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Era costumbre de los sacerdotes que cuando alguno venía a ofrecer ofrenda, ellos metían un garfio. Pero usted y yo como líderes de nuestro hogar tenemos la responsabilidad de enseñar fielmente la palabra de Dios a nuestros hijos, aunque ellos no quieran. Nosotros vamos a dar cuenta de eso. Y ustedes, jóvenes que están aquí, deben darle gracias a Dios que tienen un padre o una madre que sirve a Dios. Deben honrarlo en obediencia porque ellos se esfuerzan con errores y con todos los defectos que podamos tener. Queremos darle siempre lo mejor a ustedes. Piensa que tu vida no sería igual si tuvieras un padre que no ama a Dios, joven, que te encuentras hoy aquí. Si tu padre no amara a Dios, si tu padre no estuviera en su casa, estuviera en una cantina, estuviera haciendo cosas diferentes, tu vida no sería igual a la que hoy tienes. Porque aunque ese padre o esa madre con errores y defectos te está educando, no te está dando un mal ejemplo. No quiere algo malo para ti. Por lo tanto debes honrarlo, porque hoy eres liderado por ellos, pero mañana liderarás a tus hijos. ¿Y cómo quieres que tus hijos respondan a tu liderazgo? Piensa por un momento cómo quieres que tus hijos respondan a tu liderazgo, a tus enseñanzas, cuando tú, ¿cómo estás respondiendo a la de hoy de tus padres? Competencia es más que talentos y dones. La competencia es más que los talentos y dones. Los talentos y los dones son dados por Dios a nosotros, pero ¿para qué? ¿Para nuestra gloria, para nuestra vanagloria? Y ese es el error. Hay líderes talentosos por montón. Hay hombres con muchos dones, pero ¿cómo están usando esos dones? Esos dones son dados por Dios, por su amor, por su misericordia, para su gloria y no para la nuestra. Somos privilegiados en que Dios nos llame y nos use y ponga esos dones y esos talentos en nosotros. Pero debemos usarlos para su gloria. Pues si no tienes humildad para ejercer el talento y los dones recibidos de Dios, reconociendo que son de Él, entonces eso se llama incompetencia. En el versículo 13, lo que les decía ahorita, que a mí me llama la atención porque el texto dice que era una costumbre. Pero cuando yo voy al texto original, en Levítico 7, 28, 36, si quiere yo lo leo para no perder mucho tiempo. El texto dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho. El pecho para que sea mecido como sacrificio delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar. Mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. Lo que estaba establecido era que se tenía que quemar la grosura, que era la mejor parte, era lo más selecto. Se le quemaba en ofrenda a Dios. Y el pecho y la espaldilla era lo que pertenecía a los sacerdotes. Pero estos hombres aquí dicen que era una costumbre de que ellos, cuando venían, metían el trinche de 3 dientes y lo metían, y lo que sacaba, todo era de ellos. Esa no era la manera correcta, y aquí vemos ya una corrupción del sacerdocio, una incompetencia.
no hacer las cosas como Dios las manda. Y muchas veces pensamos que ayudamos a Dios. Muchas veces queremos ayudar a Dios. Dios dice así, así, y nosotros empezamos así. Cuando llega un momento en que nos incomodamos y decimos, bueno, pero no está mal si hago así un poquito. No. Es como Dios trazó la línea, no como nosotros nos parece que la podemos trazar. Entonces ahí ya había una torcedura. Aparte de eso, lo tomaban a la fuerza. La gente llegaba y decía, espérate, pero quema primero la grosura y después coge lo que tú quieras. Le dice, no, porque yo no la quiero cocida, dámela cruda, porque la voy a asar es como yo quiera, me la voy a comer como a mí me apetece. Pero Dios había establecido que era cocida. Estos hombres ahora estaban llenos de glotones. Querían llenar su propio ego a la manera de ellos. ¿Para qué querían carne cruda? Para comerla como querían y tal vez hasta para venderla y sacar provecho de eso. Esto no dice, pero ¿para qué la querían? Si están partiendo de un pecado. Entonces decían al que sacrificaba, dámela así, porque si no yo la voy a tomar. Y si no, la voy a hacer por la fuerza. ¿Ah? Esto ya rayaba con todo, emplearon violencia, habían hecho ellos un imperio ahí. Y era pues, dice la palabra en el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos no les importaba, no tenían un cuidado especial con las cosas de Dios. Y muchas veces descuidamos nosotros las cosas del Señor, ¿verdad? Muchas veces queremos mostrarnos como cristianos, pero no estamos siendo los cristianos que Dios ha mandado hacer. Dice que la instrucción de Dios era que se debía quemar la grosura, que era la mejor parte, y lo demás, era la espalda y el pecho eran de los sacerdotes. Entonces, un ministro o un líder incompetente cree que merece algo o que debe recibir más de lo que Dios establece. Su ego crece tanto que él ya se cree que él merece más, que lo que se le está dando no es justo para lo que él está haciendo. No estás haciendo nada. Si estás ahí es por gracia. Si estamos hoy aquí es por la gracia que nos alcanzó y no porque hicimos nada para buscar a Dios. Tenemos que darle gloria a Dios por eso. Cuando nos pudimos entender que a donde nosotros íbamos era la muerte eterna y que hubo una intervención divina que ahora me sacó del lodo cenagoso y me trajo a sus pies a gozar de su amor y de su misericordia. Mi alma todos los días tiene que alabar a Dios. Y no dejarme contaminar por aquellos deseos pecaminosos que nacen de nuestra carne. Eso es una lucha constante, eso no va a acabar ahora, sino cuando ya estemos allá en la gloria. Pero mientras que estemos aquí tenemos que luchar, tenemos que correr esa carrera de fe y de preparación. Pero Él nos da la dotación para eso. No te asustes, ahí Él nos da las armas, que no nos manda a pelear sin armas. ¿Quién va a la guerra sin armas? Nadie, porque va en desventaja. Un ministro o líder competente cree y enseña fielmente la palabra de Dios, entendiendo que es un privilegio al ser llamado por Dios, por su gracia y su misericordia, y lo más importante es que se goza en ello. Tenemos que tomar la palabra tal cual como el Señor la enseñó, para nosotros, aplicarla aunque nos duela, y luego tenemos que transmitirla tal cual como el Señor la enseñó, porque si no, seremos incompetentes, infieles, y Dios no nos ha llamado a eso. Entonces, no nos dejemos llevar por nuestros impulsivos deseos. Alineemos nuestros deseos a la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que podemos hacer eso? Gloria a Dios. Estos hombres como sacerdotes debían guiar al pueblo hacia Dios. Debían juzgarlos.
debían ser ejemplos de justicia divina, debían mostrar el carácter de Dios, pero ellos lo que hacían era todo lo contrario. La corrupción había llegado tanto y tanto que estos hombres ya Dios decidió cortarlos. Y lo vamos a mirar. Mira, mientras el liderazgo secular busca su propia gloria, como les decía en la introducción, nosotros debemos buscar la gloria de Dios. Nunca busques que te sigan a ti porque vas a fracasar. Por eso nuestro mayor ejemplo se llama Jesucristo. Busca que sigan a Cristo. Mantengamos nuestra mirada en Él, guardándonos en santidad. Debemos ser ejemplos. Dice el texto en el versículo 18, en el versículo 17, que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y está claro que estaban pervertidos, impíos, hijos del diablo, sinvergüenzas y todos los calificativos que aparecen en la palabra, en la traducción hebrea. No me lo estoy inventando yo. En el hebreo griego es así. Y dice el versículo 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y ahí esto ya empieza a dar una muestra de la transición sacerdotal que Dios iba a hacer. Ya empieza a haber una luz de esperanza en medio de esta corrupción. El efod es una vestidura característica de los sacerdotes. Esto mostraba un servicio al Señor. Y Samuel desde muy niño estaba en el templo porque él fue dedicado a Dios y fue enseñado en el Señor. Y hay algo aquí que es extraño y es raro, porque quien educa a Samuel físicamente es Elí. Y no pudo educar a sus hijos bien, pero Samuel seguía a Dios. Entonces, dice la palabra que el niño crecía, el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor, y como les decía, esto ya viene mostrando una transición, ¿verdad? Ahora vamos a ver, esto era un liderazgo negativo. Esto es un liderazgo negativo lo que estos hombres están mostrando. Esto es una muestra de incompetencia, es el liderazgo que no se debe ejercer. Y cuando ejerces mal un liderazgo, al final ¿qué viene? La caída. Y en la parte B vamos a ver ahora la caída de un liderazgo incompetente. Elí, en el versículo 22 del mismo texto, dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo esto, pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y cuando un liderazgo está mal ejercido, al final el resultado, lo que viene es la caída. Y entonces Elí sabía lo perversos que eran sus hijos, puesto que el mundo comentaba y le decían, pero su reacción no fue la correcta. ¿Algo familiar con esto? ¿Se nos hace familiar esto? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la conducta de nuestros hijos? Estos hombres estaban robándole a Dios, estaban robándole al pueblo, y aún peor, estaban practicando inmoralidad sexual con las mujeres del templo. Perverso. Perverso. Pero ¿cómo reacciona su padre? Yo he oído. A mí me llama la atención esto. Versículo 23.
¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, por favor, porque no es buena la fama que yo oigo, pues ustedes están haciendo pegar al pueblo del Señor. ¿Ustedes creen que esa es la reacción correcta de un padre que sabe? Es que no es que estoy oyendo comentarios, está oyendo unos comentarios que él sabe que son verdaderos y que son reales. Él sabe que sus hijos están en perversidad. ¿Y cuál es su reacción? En vez de reprenderlo por su pecado, le hace una simple pregunta: ¿por qué? ¿Por qué, hijo mío, estás haciendo esto? ¿Por qué? Como pidiéndole clemencia. Hijo, ¿tú por qué haces esto? Hijo, ¿tú por qué te portas así? Estás ofendiendo a Dios. ¿Dónde está el liderazgo que Dios lo ha entregado? ¿Acaso son nuestros hijos mayores que nosotros? Ese no es el orden de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando el hijo era rebelde y una acusación y tras otra acusación, los mismos padres los sacaban al pueblo para que fueran apedreados. Eso no suena bien, pero eso es justicia. Es que antes de apedrearlos se les dijo, se les instruyó en la palabra. No hicieron caso, se les instruyó, fueron rebeldes y cada día iban peor. Había que cortar de raíz el mal de Israel. ¡Pum! Se acabó. Eso suena duro. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros? Su incompetencia como líder había caído tanto que ya no sentía la autoridad que debía. Ya se sentía hasta menos que sus hijos. Ya no sentía que podía hablarle a sus hijos con autoridad. Ya había perdido la autoridad que Dios le había entregado. Debió reprenderlos primero como el sumo sacerdote que era de ellos. Él era el sumo sacerdote y eran los sacerdotes. Tenía una autoridad sacerdotal sobre ellos. Segundo, debió reprenderlo como padre, porque tenía una responsabilidad como padre. Pero es que ya ellos estaban grandes y ya los hijos mayores, ya ellos se mandan por sí mismos. Bueno, ok, está bien, mientras que mis hijos estén en mi casa, pueden tener 20, 25, 30 años, se tienen que sujetar a la autoridad de la casa. Y si no, toma decisiones. Me voy. Que Dios te bendiga. Es tu decisión, no es la mía. Pero si estás aquí, tienes que estar sujeto a la autoridad de esta casa, que ni siquiera soy yo, es Jesucristo. Pero ¿cómo estamos nosotros reaccionando? Ahora, debió hacerlo como jefe también, porque ellos eran sus subalternos. Entonces fracasó en las tres maneras. Y por eso viene la caída. ¿Qué pasó? Gracias a Dios que aquí no pasa. Pero hay muchos padres que saben que sus hijos andan en cosas malas y no le dicen nada. A veces hasta se hacen los locos y a veces aún peor, hasta justifican el pecado de sus hijos. Es que ellos son jóvenes. Es que ellos son adolescentes. Es que ellos tienen que quemar las etapas. Vivido en carne propia. Ellos tienen que quemar las etapas. No podemos presionar. Yo no los estoy presionando, yo los estoy educando en la palabra del Señor, que es diferente. Y si son mis hijos, yo soy la autoridad de ellos. Dios me ha designado para eso. Yo debo ejercer responsablemente mi liderazgo sobre mi casa. Dice que ellos no oyeron la voz de su padre. Estos hombres impíos iban tan corrompidos que no escuchaban ya ni a Dios ni a hombre. Ellos no escuchaban a nadie. Mira, hay algo terrible que pasa. Y
Y es triste. Y estaba en duda si tocaba este tema en la prédica. Pero hay padres que permiten que a sus hijos y a sus hijas, su amiguito lo visite en el cuarto. Eso no está bien, hermano. Yo no estoy diciendo nada. Estoy exponiendo un caso hipotético. Hay padres que permiten que al hijo o a la hija la visite su amiguito o su amiguita en el cuarto. Y para ellos es normal. Ay, hermana, no, estás atendiendo a la amiga. Sí, están hablando allá. Ahorita salen. Y después, el resultado. ¿Dónde está tu liderazgo? Es que ellos son jóvenes y tienen que quemar la etapa. No, Señor. El modelo de Dios es el modelo de Dios, es el que ha sido establecido, es el que nosotros tenemos que hacer porque es el que nosotros hemos sido llamados a ejercer. Y eso no tiene cambio, ni modificaciones. El nuevo pacto que Dios hizo con su pueblo es un pacto que Él estipuló. Y no hay derecho a cambio, simplemente lo aceptas o no lo aceptas. La competencia radica en ser preparados por Dios para preparar a otros. Debemos formar a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a nuestros subalternos a la manera de Dios, mostrando su amor, pero también su justicia. Esas dos cosas no pueden separarse. Hay que mostrarles las consecuencias también de ir en contra de las leyes de Dios. Estos hombres solo se hundían más y más en su pecado, sino que también estaban haciendo tropezar al pueblo. Ellos estaban corrompiéndose y también hacían tropezar al pueblo porque mucha gente llegaba a hacer el sacrificio conforme Dios lo mandaba, pero ellos no lo permitían. Entonces la gente, y por la amenaza, y algunos se rebelaban, y ¿qué? Así o si no. Entonces la gente, ok, ya, y se iban. Y eso rompía la comunión del pueblo con Dios. Hicieron tropezar al pueblo, que había gente que ya ni siquiera iba. No, yo no voy para allá. ¿Qué voy a hacer yo allá? Estos hombres impíos, ¿qué voy a hacer yo allá? Ellos no tienen autoridad, ¿yo qué voy a hacer allá? Dice el versículo 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero aún así ellos no oyeron la voz de Dios. Pero ahora nosotros sí tenemos quien ruegue por nosotros. Ahora sí nosotros, como dice Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peques. Y si alguno hubiese pecado, abogado tiene con el Padre a Jesucristo el justo. Yo no vine a condenarte, yo no vine a reprocharte, yo vine a traer un mensaje del Señor que Él lo aplicó en mi vida primero, a decirte si hasta hoy tú crees que has sido incompetente en el liderazgo que Dios te ha tocado en tu casa, en tu ministerio, en tu trabajo, en la calle, hoy es el día que podemos nosotros retomar. Hoy es el día que el Señor está permitiendo que nosotros vengamos y le pidamos perdón. Y que nosotros le digamos, Señor, perdóname. Yo reconozco mi pecado, yo reconozco mi error. Yo sé que no he sido el líder que tú me has mandado a ser. Pero gracias, Señor, porque hoy me estás hablando. Gracias porque hoy me da la oportunidad en este día de poder reflexionar sobre esto, Padre. Y que me abres un nuevo camino para que yo de aquí para adelante pueda cumplir tu palabra conforme tú la mandas. Entonces la noticia no es tan triste. Si estamos aquí es porque su misericordia y su amor está sobre nosotros. Wow. Pero ¿sabe qué pasó con ellos? El problema es que ellos no mostraron arrepentimiento. Ellos siguieron en su perversión. Pero no así nosotros, ¿verdad? No así nosotros. Si hemos pecado, ahora tenemos un abogado, ¿verdad? Entonces dice que Dios resolvió hacerlos morir. Entonces la pregunta es, ¿Dios es injusto? En ninguna manera.
En Romanos 1:18 al 32 Pablo lo explica. ¿Por qué viene la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen ¿qué? Con injusticia la verdad. Y por eso es que la ira de Dios viene. Dice que ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso era lo que estaba pasando con ellos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya Dios los había condenado por su pecado grande. Ahora entonces, en el versículo 27, viene ¿qué? El juicio. Versículo 27 del capítulo 2 de 1 Samuel. Ahora viene el juicio. Dice la palabra, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que ya no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Un mal liderazgo ejercido trae como resultado una caída, y ahora viene el juicio de Dios, que es el dictamen por no hacer lo que Dios le había mandado. Dice que es un varón de Dios quien le habla a Samuel, pues la Biblia no da detalles, pero nosotros nos quedamos ahí, sabemos que es un varón de Dios. Fue la voz de Dios quien le habló. Le dijo, a la casa de tu padre, estaba refiriéndose a Aarón, que es el primer sacerdote instituido, y de ahí venían los sacerdotes en esa línea. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Dios hace responsable directamente a Elí de la falta de sus hijos. Cuando nuestros hijos están bajo nuestra dirección, la responsabilidad primaria es de nosotros. Pero para cuando ellos sean independientes, ellos respondan ante Dios. Pero debemos prepararlos. Ese es el liderazgo responsable y competente, el cual debemos ejercer nosotros. Debemos prepararlos. Todo aquello que esté a nuestro cargo, debemos prepararlo muy bien. Él le tuvo respeto, le tuvo más respeto a sus hijos que a Dios mismo. Elí ya había caído también. Dice en el versículo 30, mira el versículo 30, dice, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque honraré a los que me honran, los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios parece retractarse de la promesa que hizo Aarón, pero no, porque Dios está cortando es a la línea de Elí y no a la línea de Aarón. Destruye, ahora muere Elí y mueren sus hijos, y ahí se acaba el linaje de Elí, mas no el de Aarón.
Entonces Dios no se está retractando. Es una promesa de Abraham que permanece. Entonces dice, Dios honra a los que le honran, y los que lo desprecian serán tenidos en poco. Por eso es que Dios dictamina el juicio contra Elí y su casa. Y esto es una maldición terrible. Una maldición terrible. Y esa maldición es causada ¿por qué? Por la desobediencia y su descuido del liderazgo, la falta de carácter perdida y de sus convicciones y de un cuidado amoroso hacia el pueblo. Porque cuando tú puedes tener un carácter irreprensible y puedes tener unas convicciones firmes en Cristo y puedes tener un cuidado amoroso de todo aquel que Dios ha puesto bajo tu liderazgo, entonces eso te lleva a ser un ministro competente, un líder competente. Dios dice que me suscitaré un sacerdote fiel. Van a morir tus hijos y no te preocupes. No te preocupes que tú no eres indispensable, ni tú ni tus hijos. Nosotros no somos indispensables. La obra de Dios no se va a parar porque nosotros obedezcamos o no. Por eso la humildad tiene que estar siempre en nosotros. Y si Dios hoy estamos aquí y nos manda para allá, vamos para allá. Humildemente. Yo no soy el dueño de esto. No me creo porque ya Dios me instituyó. No soy nada. Soy un servidor de Cristo, expuesto a su mandato y a la voz de Él. Simplemente. Yo me suscitaré un sacerdote fiel. ¿Quién es ese sacerdote? Dios hizo un cambio. Esto aplica. Dios hizo un cambio con Samuel. Hizo un cambio enseguida. Instituyó a Samuel en vez de Elí y sus hijos, ¿verdad? Y él ejerció el sacerdocio en lugar de Elí. Luego, en el tiempo que reinó Salomón, hijo de David, eso está en Primera de Reyes, capítulo 2, del 26 al 35, cuando Salomón expulsó del sacerdocio a Abiatar. Ahí se cumple total la promesa de desarraigar el sacerdocio de Elí. Era el último descendiente. Entonces Salomón lo expulsa y coloca a Sadok, que era de otra línea de sacerdotes también, que venía de Aarón. Y termina con nuestro Señor Jesucristo. En la profecía en Hebreos 7:12 dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ahí es donde Dios ahora se cumple la profecía final de suscitarse un sacerdote fiel, que es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de nuestras vidas, el abogado que tenemos por excelencia, el que perdonó nuestros pecados, el que hizo el sacrificio que nosotros nunca podíamos hacer, el que aplacó la ira de Dios, el que nos justificó delante de Él y el que nos santifica cada día por medio de su Espíritu Santo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En el capítulo 3 podemos ver otro de los aspectos de la decadencia del liderazgo de Elí. Ahí dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra escaseaba, la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿acaso Dios había desaparecido? Dios no hablaba. Pero ¿sabe por qué? Debido a la corrupción que había de estos líderes, quienes eran los llamados a escuchar la voz de Dios. Pero por su desobediencia, por lo corrupto que eran, entonces Dios no le hablaba. Pues Él hablará, siempre hablará a un pueblo que le busque sinceramente. ¿Dónde está la palabra de Dios en tu vida y en mi vida? ¿Dónde está? Es que Dios no me habla, hermano. ¿Estás leyendo su palabra?
pues estás llegando con humildad delante de Él para hallar gracia inmerecida, pero que Él se complace en derramar en sus hijos. Dios se complace en unos hijos humildes, en unos hijos que lo reconozcan a Él como el gran Señor. Dios se complace en hablarnos cuando estamos sujetos a Él. Cuando tenemos una relación, Dios no le va a hablar a alguien distante. Dice que sus ojos estaban oscuros. Dice que aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. La oscuridad a Elí le había llegado tanto física como espiritualmente. No había nada. En el capítulo 1, cuando Ana llegó afligida a orar en el templo, a pedir un hijo, Elí pensó que estaba ebria. Había perdido hasta el discernimiento. Porque vienes borracha, ve y digerí tu vino por allá. Oh, mi Señor, yo no estoy ebria, no he tomado vino ni nada al respecto. He derramado mi corazón delante de Dios porque atribulada estoy. Ni siquiera puedo discernir lo que estaba pasando. Ya estaba oscuro. Espiritualmente oscuro. Tanto que no pudo darse cuenta que Dios estaba llamando a Samuel. Tú me llamas. No, yo no te he llamado. Ve y acuéstate. Sí, Señor, tú me llamas. Yo no te he llamado. Ve y acuéstate. 2 veces. A la tercera reacciona. Wow. No estaba apercibido. La decadencia espiritual estaba en él. Ya no estaba apercibido. Bueno, cuando oigas otra vez la voz, entonces dile, heme aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha. Ok, entendió. Pero ya estaba el juicio sobre su casa. No había nada que hacer. Por favor, hermanos, no lleguemos a eso. Dios está abriendo nuestros ojos, está ayudándonos para que nosotros le sirvamos fielmente. Si nosotros vemos la voz de Dios aquí, aparece en el capítulo 2. ¿Para qué? Para ejecutar juicio. Y aparece en el capítulo 3 para reemplazar el sacerdocio de Elí y sus hijos. Son las 2 veces que habla Dios aquí. La palabra escaseaba. Ya no había una relación de Dios con estos líderes. Ya no tenía Dios nada que hablarles a ellos. Se había roto la relación. Luego sus hijos mueren de esa manera. Dios arranca el perverso liderazgo en ese momento. Y entonces ahora viene un liderazgo competente. ¿Quién trae ese liderazgo? En contraste con la perversidad de estos hijos de Elí, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, como le digo. Eso daba muestra del servicio y estaba siendo preparado para el sacerdocio del Señor. En el versículo 18 le dice, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. En el versículo 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Esa misma referencia la hace Lucas en el capítulo 2, versículo 52. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y el niño crecía en estatura y en sabiduría. Crecía en gracia en Dios y para con los hombres, ¿verdad? Era aceptado, dice la palabra. Entonces, Samuel estaba consagrado a Dios y él iba creciendo sabido de eso y era obediente. Era obediente. ¿Cuántos jóvenes están siendo rebeldes con sus padres? ¿Cuántos jóvenes no están siendo obedientes? Creen que los padres cuando le dicen las cosas es porque los quieren molestar, es porque mi papá es anticuado, él no sabe lo de hoy en día, es que somos diferentes, tu época es diferente. Joven, tu época puede ser diferente a la de tus padres, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y su palabra no cambia, su palabra permanece para siempre.
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En cierta manera, nosotros no trabajamos para que los hombres nos vean. Lo hacemos para Dios. Pero nuestro andar, nuestra conducta, es el reflejo de lo que somos y por eso somos evaluados por ellos. Entonces debemos mostrar la obra de Cristo en nosotros. Es nuestra responsabilidad ser unos líderes ejemplares. Porque la gente no puede ver a Dios, pero puede ver el carácter de Cristo en nosotros. A eso hemos sido llamados. Miremos, el versículo 35 dice que Él se suscitará un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y le edificaré casa firme. La obra de Dios no se va a detener porque nosotros seamos infieles. Si nosotros no caminamos, Dios va a poner a otro en el ministerio. Si no educas bien a tus hijos, te los van a educar en la calle. Y te vas a arrepentir de eso. Cuando entendemos que nuestra competencia viene de Dios, o sea, que es Él quien nos hace aptos a nosotros, entonces trabajaremos mejor y humildemente para su gloria y no tendremos el peso del orgullo sobre nuestras vidas. Nuestras habilidades personales solamente son herramientas usadas por Dios para que ejerzamos nuestro liderazgo. No son para que nos gloriemos, ni para que pensemos que somos superior a nadie. Ahora, versículos 15, 16 de este capítulo dice que Samuel estaba acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Ese era su oficio, ¿verdad? Pero tenía miedo de descubrir la visión a Elí. ¿Sabes por qué tenía miedo? Porque Dios le había dicho que Él traía una palabra que el que la escuchara iban a retumbar sus oídos. Y él tenía miedo porque era una palabra muy dura, era una palabra de juicio, ¿verdad? Y todos no sabemos dar malas noticias. Pero en el versículo 19 dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Cuando hay un liderazgo competente, ¿qué había pasado? Que la palabra de Dios había escaseado, ¿verdad? Pero dice que Jehová volvió a aparecer en Silo por la palabra del Señor. Cuando tu liderazgo empieza a ser competente, entonces la palabra empieza a llenarte, empieza a instruirte, empieza a guiarte para que sigas hacia esa competencia que te da Dios y que no es por nuestros méritos. Él nos da las herramientas, Él nos prepara para que podamos ejercer un buen liderazgo. Ahora estos versículos muestran a Samuel como un hombre fiel y maduro, ejerciendo el ministerio profético, porque fue un hombre que se preparó conforme a la palabra del Señor. Dios tiene propósitos eternos y usa a sus hijos para llevarlos a cabo. Pero eso implica tener un liderazgo responsable. Para ser un cristiano competente debemos ser irreprensibles en nuestra vida familiar, personal y pública. Esto refleja nuestro carácter y cómo hemos sido formados. Nuestras convicciones deben estar arraigadas en la enseñanza bíblica y nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Debemos tener el amor de Cristo formado en nuestras vidas para poder darlo a los demás al cuidar de ellos y enseñarles un cuidado lleno de amor, pero también de justicia. El resultado de esto te lleva a estar calificado por Dios porque Él mismo lo ha formado en ti. El apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 5, dice: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia
proviene de Dios. Y Pablo ahí en ese contexto estaba hablando de que ellos eran cartas. ¿Acaso necesitamos nosotros de cartas de recomendación para con ustedes? Dice, no, nuestras cartas son ustedes, expedidas por Cristo. Quiere decir, nosotros no hemos cambiado sus vidas, pero el que ha cambiado su vida es Cristo, pero Él nos ha usado a nosotros para ese plan, que es diferente. O sea, Él nos ha entregado a nosotros dones y talentos para que nosotros vayamos y hagamos nuestra parte, pero debemos hacerla responsablemente. Pablo no se estaba gloriando, le estaba dando la gloria a Cristo, pero le estaba diciendo, nos usó a nosotros, te puede usar a ti, te puede usar a ti. De hecho, nos llama a usarnos a todos. Es Dios quien cambia las vidas, pero nos usa cuando llevamos una vida conforme a su voluntad. Cuando somos instrumentos para su gloria, es Dios quien pone en el corazón de las personas el arrepentimiento. Pero nos usa para llevar su palabra por medio de la cual entienden que deben arrepentirse. Es Dios quien da el arrepentimiento, pero ¿por qué? Por medio de la palabra. ¿Y quienes llevan la palabra? Somos nosotros los responsables de llevarla. Entonces, ¿cómo estamos ejerciendo eso? ¿Están mirando las personas allá afuera a Cristo cuando ven tu vida? No me responda. Llévese esa pregunta. Ore a Dios y que Dios lo ayude a responderla. ¿Están mirando las personas a Cristo cuando ven tu vida? Debemos correr esta carrera de fe y preparación en nuestro Señor Jesucristo y prepararnos por medio de su palabra para glorificar su nombre cada día. Dios es bueno y nos ha dado herramientas. Tenemos la armadura de Dios en Efesios 6. Pablo nos instruye 1 Timoteo, 2 Timoteo. Pero a veces no tenemos tiempo de leer la palabra. ¿Cómo queremos estar preparados para ejercer un buen liderazgo si no nos preparamos? Si no buscamos la presencia del Señor. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir firme contra las acechanzas del diablo. El Evangelio es atacado todos los días. Y vamos a terminar con esto en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1. Pablo le dice a Timoteo, en el versículo 12, dice, le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Leí de la Nueva Traducción Viviente ese capítulo. Y dice que no somos nadie, pero en Él somos criaturas preciosas, usadas por Él. Él nos tuvo por fiel cuando no merecíamos nada. Nos hizo dignos cuando no teníamos dignidad. Y hoy las buenas nuevas de salvación están para todos nosotros.
Él hoy hace un llamado al arrepentimiento. Él hoy hace una reflexión del Señor. Si hemos ejercido, lo hemos hecho, hemos ejercido mal el liderazgo, en algún momento de nuestra vida hemos fallado. Hay cosas que hay que ajustar, hay cosas que hay que cambiar totalmente en nuestra vida y en nuestro liderazgo, pero hay que hacerlo, hermanos. Dios nos está llamando a hacerlo. Dios quiere un pueblo fiel, Dios quiere un pueblo que avance. Tenemos que llevar la palabra, tenemos que llevar el evangelio. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Y tenemos que hacerlo en todas las áreas en donde el Señor nos coloque. Para que la gloria de Dios siempre sea glorificada. Entonces, un carácter irreprensible, unas convicciones firmes en Cristo, un cuidado amoroso para con aquellos que Dios pone en nosotros. Entonces, prepararnos bien, correr esa carrera de fe y preparación para ser y tener un liderazgo competente. La gloria sea para Dios que trajo esta palabra en esta mañana. Yo quiero que oremos.